Hoy voy a hacer una revisión muy sencilla de lo que es las guías de cómo hacer la cuantificación, y quizás la herejía la vamos a escuchar más tarde cuando hable de estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente, que es un concepto que me parece a mí bastante riesgoso de aplicar en la práctica rutinaria, sobre todo en nuestros países, porque va a llevar mucho a cirugías de pacientes que son innecesarias, y es por tratar de explicar por qué razón es esa. A pesar de que nosotros pensamos que éramos los únicos, escuchamos a Bermejo hace unos meses atrás ver un análisis bastante similar al que nosotros vamos a hacer de la estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente. ¿Alguien sabe qué es esto? Simplemente lo pongo como una imagen para comenzar. ¿Alguien sabe el diagnóstico de esto? No es difícil, es sencillísimo, ¿no? ¿Ah? Claro. Es doble lesión aórtica, pero tiene una insuficiencia aórtica masiva, ¿no? Evidente, bueno. Usualmente comienzo mis conferencias con esto, muchas por lo menos. El error de la juventud es creer que la inteligencia suple la experiencia, y el error de la edad madura es pensar que la experiencia sustituye a la inteligencia. Esto es, en la vida, es una combinación, una conjugación de factores, de experiencia e inteligencia, sin duda alguna, y ninguna de las dos partes tienen razón. Aorta significa elevar, y elevar probablemente es elevar al cielo, a la muerte, el espíritu. La valvulopatía aórtica, la estenosis aórtica, sin duda alguna es la valvulopatía más común, sobre todo en pacientes mayores. Esto en pacientes menores de 70 años es probablemente la segunda valvulopatía, pero por encima de los 70 años es sin duda alguna la valvulopatía más frecuente en el mundo, que lleva a cirugías. Usualmente sus causas son tres, predominantemente: degenerativa, la aorta bicúspide y la valvulopatía reumática. En esta proporción en los Estados Unidos, evidentemente tiene variaciones geográficas importantes dependiendo del país donde se presente. La estenosis aórtica calcificada, usualmente lo que se ve es calcificación en los senos, en las valvas, no toma las comisuras, como lo pueden ver aquí. Las comisuras habitualmente están libres y toman sobre todo la parte de los senos y de las valvas en su porción interna, en la cara auricular. Los de las reumáticas o las inflamatorias, usualmente la gente de la Mayo Clinic lo describe como una vela incandescente, donde estos velos son unos velos que se están derritiendo, y esto es típico de las inflamatorias. Y en la bicúspide, usualmente lo que se ve es esto, con un rafe. Habitualmente este rafe es entre la valva coronariana izquierda y la derecha, es lo más común, que es esto, y ocasionalmente se ve entre la vena coronaria derecha y la vena no coronariana en el 20% de los casos. Raramente, a veces, se ven válvulas aórticas unicúspides. La evaluación de la severidad usualmente requiere tener algo de experiencia para no o infraestimar o sobreestimar la severidad de la estenosis. Usualmente las recomendaciones de las guías americanas plantean que hay que hacer, los niveles de recomendación 1 son estas tres cosas: velocidad, gradiente medio y área valvular aórtica por ecuación de continuidad. El gradiente, sin duda alguna, es lo más clásicamente descrito, tiene un valor pronóstico importante en diferentes series. Evidentemente el gradiente nuestro es usualmente un poco más alto que el gradiente por cateterismo. Ya ustedes saben que nosotros medimos un gradiente instantáneo, no medimos el gradiente pico a pico como el cateterismo, y usualmente hacemos una medición mayor del gradiente. O sea, cuando usted hace un gradiente y mide 70, cuando lo pasa a la sala de hemodinamia le va a conseguir 55 o 60. O sea, va a haber una sobreestimación del grado de gradiente, sin duda alguna. Eso se debe a varias razones. Uno, primero, es un gradiente instantáneo. Segundo, no es un gradiente pico a pico. Y tercero, hay algo de recuperación de presión, como vamos a ver más adelante. Estos gradientes pueden tener una buena relación con el Doppler, sobre todo cuando se hace medición de gradiente medio, pero hay que tener mucho cuidado dónde se miden los gradientes, y todo el mundo debe medir los gradientes en las 5 ventanas clásicamente ya descritas. Recuérdense que la ventana apical solamente van a tener el gradiente máximo en el 60% de los pacientes aproximadamente, en la ventana subcostal en el 8% de los casos, y en la ventana paraesternal derecha en el 20% de los casos. O sea, tienen que medir en las 5 ventanas, y debe ir en su reporte en forma expresa o bien determinante
el sitio y la ventana donde la consiguió. Por ejemplo, gradiente de 75 milímetros de mercurio en la ventana parasternal derecha, porque eso va a permitir que cuando se vea el estudio y se reevalúe el paciente, esa es la ventana que debe buscar en el seguimiento del paciente, sobre todo en el paciente asintomático. Debe medirse con continuo, disminuir las ganancias, aumentar los filtros de pared, ajustar la línea de base. Los que utilizan Vivid, hay algunos Vivid que vienen por default con la escala del Doppler en verde. ¿El tuyo tiene verde o blanco? El Doppler. ¿Lo expresa en verde o en blanco? ¿En verde? Cámbialo a blanco. Los que tengan verde tienen que cambiarlo a blanco. Y evidentemente el verde, se ha visto en diferentes trabajos que el verde tiende a sobreestimar los gradientes. Por alguna razón visual, está en las prácticas que hay que cambiar la base del Doppler a blanco o gris sobre el fondo negro. ¿Ok? ¿Ah? No siempre blanco. Por default General Electric lo trae verde. Por default los equipos. Nosotros tenemos 4 y por default todos vinieron verde. El espectro Doppler continuo. Ajustar el rango de velocidad y la base. Es muy importante esto porque hay gente que le pone 8 metros y entonces la velocidad es 4. Evidentemente ahí tienes mucho riesgo de hacer una medición incorrecta o que cualquier error sea magnificado. Entonces tienen que tener una escala total que se correlacione con la velocidad que estás midiendo. O sea, si tienes una velocidad de 4 metros, o sea, tu límite máximo en la ventana tiene que ser 6 o 5 para poder hacer una medición óptima. Si tú tienes una escala de 10, probablemente un error en la medición que sea muy mínima, la vas a magnificar ostensiblemente. Entonces es muy importante ese dato, hay que estar muy atento a hacer esto. Los técnicos hacen esto diariamente cuando lo hacen bien todos los días, eso no requieren hacerlo, pero esta es una charla simplemente de cómo medir. Hay que medir la velocidad máxima. Hay una cosa que yo llamo el orgasmo de los 4 metros. El orgasmo de los 4 metros no es más que la persona anda buscando los 4 metros independientemente de lo que pasa. O sea, el paciente tiene 25 latidos con 3.8 y el que le queda 4 metros, el post-extrasistólico, ese lo agarra como el de 4 metros. Entonces ese es el que pone en el reporte. Entonces digo, aquí se acabó el orgasmo de los 4 metros, olvídense el orgasmo de los 4 metros, aquí tienen que ser consistentes sus medidas. Usted hace 5 medidas y las medidas tienen que ser sólidas, consistentemente y en todas las ventanas. Tienen que evitar ruidos. El ITB debe trazarse en la parte más densa de la curva. El gradiente medio es calculado habitualmente con la parte de la frecuencia modal y reportar siempre la ventana donde se hace. Por ejemplo, este trazado no es un trazado perfecto, puede ser bueno, pero no es un trazado perfecto. Este trazado está bien aquí, está midiendo la frecuencia modal. Aquí hace una sobreexpresión del gradiente pico. Probablemente hay que trazar la curva en este sitio correctamente para hacer una medición apropiada del gradiente. Quiero decirles que habitualmente mucha gente a veces tiene 5.5 metros. Yo creo que para mí, yo saco esa ventana en un paciente que está estable, que no tiene alto gasto, ¿verdad? Habitualmente eso es suficiente para yo decir que la estenosis es severa, más allá de medir el área adicionalmente. Pero ya de por sí, en esos pacientes, cuando tienen más de 5 metros, y el paciente no tiene alto gasto, una condición de alto gasto, un ducto, una fisura arteriovenosa, el paciente no tiene fiebre, etcétera, etcétera, está en condiciones basales el paciente, usted debe reportar eso ya como severo, si usted ya ha descartado todas estas condiciones, o que no tenga insuficiencia aórtica severa concomitante. Adicionalmente a eso, siempre es recomendable que cuando ustedes hacen el eco, anoten aquí no solamente la talla, peso, la superficie corporal, sino que anoten aquí siempre la tensión arterial con que están haciendo el estudio. Y ya van a ver que eso tiene una gran importancia. Siempre ha tenido importancia, pero hoy en día mucho más que antes. Evidentemente los gradientes se correlacionan muy bien con la velocidad, y esa correlación es bastante buena, con una R094, pero también se sabe que estas velocidades tienen un valor pronóstico claramente descrito, como desde el trabajo de Otto, y que cuando el paciente tiene 4 metros tiene un pronóstico muy malo. Ya a los 2 años, por lo menos, la sobrevida libre de eventos es cercana a 70%, más o menos, han tenido eventos, 30%, lo que significa que la mayor parte de los pacientes ha tenido alguna necesidad de cirugía, síncope, alguna sintomatología que lo ha llevado a la cirugía. Por eso esto se considera hoy por hoy que solamente la velocidad es un indicador de severidad. Cuando la velocidad es 4 metros, el paciente tiene estenosis aórtica severa.
En las condiciones usuales del paciente, como dijimos, acuérdense que siempre los gradientes dependen del flujo y dependen del gasto cardíaco. Si tienes gradientes altos con flujo alto, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia aórtica o ductus arterioso, fístula arteriosa, siempre vas a representar eso. Lo otro es el concepto de estenosis aórtica muy severa, expresado por Rosenheim hace unos 3 años en Circulation, que muestra claramente que aquellos pacientes que tienen más de 5.5 metros tienen un pésimo pronóstico aún siendo asintomáticos, y en pacientes que tienen asintomáticos 5.5 metros o más, estos pacientes tienen una alta incidencia de muerte súbita y estos pacientes probablemente... Ellos estiman que probablemente estos pacientes asintomáticos deberían ir a cirugía precoz. Esto muestra claramente lo que le estoy diciendo, cómo se separan las curvas con el paciente cuando tiene más de 5.5 metros. Mientras más alta la velocidad, peor es el pronóstico del paciente, y probablemente si no el paciente está asintomático y no tiene sintomatología clínica, lo que dice esto, si no está en un centro de baja mortalidad quirúrgica, es que el seguimiento por lo menos tiene que ser muy estrecho en los próximos meses y verlo por lo menos cada 3 meses, porque en los próximos 6 meses muchos de estos pacientes van a hacer eventos cercanos a un 5% en los próximos 6 meses. Evidentemente, a veces nos cuesta detectar los gradientes porque el jet es muy excéntrico, no nos podemos alinear a él. Hay una pobre señal Doppler, hoy en día esto con los equipos es mucho menos frecuente. Los segmentos estenóticos son largos, por ejemplo, cuando hay estenosis subvalvulares que se tienden a la válvula. Cuando la angulación es muy mala y sobre todo cuando no toman las 5 ventanas. Es una norma hacer las 5 ventanas en todo paciente que tiene estenosis aórtica y tienen que reportar, como dije, la ventana donde se ve mayormente. Adicionalmente puede sobreestimar raramente los gradientes, sobre todo la sobreestimación viene dada por los pacientes que usted tienen alto gasto. Evidentemente estos pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa concomitante, insuficiencia moderada, puede sobreestimarlo. La recuperación de presión la vamos a mencionar dentro de un rato. La selección de la velocidad más alta, que es la manía que tiene la persona de buscar lo que yo llamo el orgasmo de los 4 metros, el orgasmo de la velocidad más alta, que es buscarlo ostensiblemente siempre la velocidad y cuando no ves. Y excepcionalmente cuando tienen un jet excéntrico, tenemos muchos casos para presentar, pero bueno, no traje, sino una charla muy básica. La regurgitación mitral cuando es excéntrica en dirección anterior por un prolapso o flail de la válvula posterior, el jet se dirige en la misma dirección de la válvula aórtica y puede pescarlo y puede evidentemente agarrar eso. Las curvas de presiones son totalmente diferentes y ustedes deben saber identificar que esta es una curva usualmente pansistólica, ¿verdad? Que comienza en la sístole y termina acá. Este es de una miocardiopatía hipertrófica en la forma de daga y esta es la de una estenosis aórtica que es forma triangular. Es muy importante diferenciarlos para no cometer el error de tomar las velocidades en forma incorrecta y la persona debe reconocer esto y saber a qué se está enfrentando siempre. El segundo ítem que hay que hacer siempre, aparte de medir los gradientes y sabiendo sus limitaciones, sus pros y sus contras, es medir el área valvular aórtica. El área valvular aórtica se despeja de la fórmula, saben que flujo igual área por velocidad. Entonces, el área simplemente es el volumen entre el ITB, ¿verdad? Y de allí, entonces, por la fórmula de continuidad sabemos que todo lo que hay aquí, todo lo que entra por acá tiene que salir por acá. Y entonces, por la ley de conservación de la masa y energía, y lo que hacemos es simplemente despejar de la fórmula, el área valvular aórtica es igual al área del tracto de salida por la velocidad del tracto de salida entre la velocidad que pasa a través de la aorta ascendente o de la válvula aórtica, perdón. Y es muy importante hacer las mediciones en forma correcta. Por ejemplo, el pulsado para medir el ITB1 debería siempre colocarse 1 centímetro por debajo de la válvula, o lo que significa fuera del área de aceleración proximal o PISA. Debe estar por fuera. Esta es la forma correcta de hacer la medición, esta es la forma errónea de hacer la medición. Esto tiende a sobreestimar el ITB1 y evidentemente el área va a dar menor. De allí que hay que saber medir el ITB1 en forma correcta y lo más importante siempre es medir el tracto de salida. El tracto de salida debería medirse borde interno o borde interno. Hay personas que lo miden y esto es un punto de discusión. Las guías dicen que hay que medirlo 1 centímetro por debajo. Hay personas que miden el anillo en el sitio donde habitualmente medimos para hacer la medición del anillo en el caso del reemplazo valvular aórtico para pre-TAVI.
El ITB1, recuérdense que siempre es por debajo, y medimos el ITB2 siempre en las 5 ventanas. Y eso es todo, y aplicamos la fórmula y tenemos el área. Evidentemente, el área puede tener una buena correlación en algunos estudios con el área valvular por cateterismo y el área valvular por Doppler, pero ya sabemos desde hace mucho tiempo que hay una inconsistencia entre los gradientes y el área. Desde los estudios de OP de hace más de 20 años, está claro que los pacientes que tienen gradientes por debajo de 50 pueden tener áreas medidas por cateterismo y también por ecografía menores a 0,7 o 1 centímetro. Esta inconsistencia ha llevado a que aproximadamente, hoy en día se sepa que aproximadamente una tercera parte de los pacientes pueden tener gradientes por debajo de 50 con áreas por debajo de 1 o de 40 por debajo de 1, dependiendo del punto de corte que se utilice, dependiendo de las guías. Entonces, hay 4 grupos de pacientes que se pueden ver. El paciente que tiene severo y que son consistentes son aquellos que tienen menos de 1 de área, con más de 40 de gradiente y más de 4 de velocidad. Aquí quisiéramos que estén todos los pacientes en este grupo, ¿verdad? Aquí no hay problema, no problem, el paciente severo. Y hay pacientes donde usted tiene inconsistencia, donde tiene más de 1 de área, tiene menos de 40 de gradiente y menos de 4 metros, ¿verdad? Perdón, aquí es menos de 1 de área, aquí es menos de 1 de área, perdón. Menos de 1 de área, menos de 40 de gradiente y menos de 4 metros. Y estos son los pacientes que se consideran hoy, cuando tienen fracción de eyección normal, como bajo flujo paradójico. Este doctor Galvez. Galvez, me acuerdo de ti. Te conocí en el 2005. Pregunté por ti hace unos días. Bueno, entonces, básicamente, la estenosis aórtica se considera leve, moderada y severa en base a esos criterios. Y es muy importante reconocer que esta asociación de punto de corte de menos de 1 de área con gradiente 40, a mi forma de ver, es bastante caprichoso. Y viene dado porque los estudios demuestran que el área, esto explica en parte de la charla que viene de nuestra, el área de 0,8 es la que se correlaciona muy bien con 40 de gradiente medio, dado por los estudios de Carabello hechos por la fórmula de Gorlin, y que 1 de área se correlaciona bien con un gradiente medio de 26. De allí que probablemente las guías no sean una expresión real de lo que se ha estudiado en hemodinamia durante muchos años, y que la severidad, el punto de corte de severidad de 1 no sea el correcto, sino que sea 0,8. Adicionalmente a eso, si usted aplica la fórmula en dos pacientes similares con las mismas velocidades, ITB1 y ITB2, pero con tracto de salidas diferentes, uno con 1.8 de tracto de salida y uno con 2.5, aplicando la misma fórmula de continuidad, el área es completamente disímil. O sea, que el área depende del tracto de salida de cada persona. Por eso la medición del tracto de salida es tan importante. Pero de allí, esto ha llevado al grupo de la Mayo a hacer un trabajo bestial de 9.488 pacientes, donde lo dividieron en pacientes con tracto de salida pequeño, menor de 20, los pacientes de tracto de salida normal de 20 a 22 y los pacientes con tracto de salida grande mayor de 23. Evidentemente en los Estados Unidos todos tienen más de 23, miren la proporción de pacientes, o son normales o están aquí, pero nadie tiene pequeño. Nosotros estamos en este rango habitualmente. Ese estudio muestra lo siguiente, que para diferentes tractos de salida, para los pacientes que tienen más de 23 de anillo, el punto de corte de menos de 1 probablemente es correcto, pero para pacientes con tracto de salida mediana de 20 a 22, el punto de corte correcto es 0,9, y cuando el tracto de salida es pequeño, menos de 19, el tracto de salida debería ser menos de 0,8. Este es un estudio hecho por Héctor Michelena, que es venezolano, que ustedes saben, está en Mayo Clinic, y lo acaba de publicar hace unos 6 meses atrás en la revista británica de cardiología Heart. Este trabajo es bien llamativo porque muestra el concepto que estoy mencionando. Mientras más grande el tracto de salida, probablemente la correlación entre uno y los gradientes sea más correcta, pero cuando el tracto de salida es menor de 23 milímetros, esa correlación se pierde y los puntos de corte probablemente tienen que ser más bajos.
Adicionalmente a esto, la pregunta que yo siempre me hago, ¿es robusto esto? Ya por lo que hemos dicho anteriormente, por los estudios de Gordon en hemodinamia, por los estudios de Héctor, probablemente uno no sea un punto de corte correcto para nosotros. Y el estudio SEAS muestra que la correlación de mortalidad entre gradientes y área solamente se hace cuando el gradiente es cercano a 0,8. O sea, a 0,8 de área. Eso significa que probablemente haya que modificar las guías y el punto de corte de severidad sea lo que aprobó el estudio Partner para la inclusión de sus pacientes, o sea, menos de 0,8 de área de centímetros cuadrados y un área corregida por superficie corporal menor a 0,5 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, con un gradiente medio mayor de 40. O sea que probablemente el punto de corte de las guías no sea correcto y este es el propuesto por el estudio SEAS y probablemente también esto va, para mí, sin duda alguna, tiene que hacer repensar las guías y llevar a un punto de corte diferente, a pesar de que hay gente que opina que el 1 es un punto de corte sólido. Quiero decirles, y no lo voy a analizar en profundidad, solamente hay 3 estudios en la literatura mundial, 3 estudios, uno de ellos, todos ellos con muchas limitaciones metodológicas, que han demostrado que el área es un factor independiente, menos de 1, es un factor independiente de mortalidad. El área solamente cuando es menor de 1 se asocia en los pacientes que tienen tracto por encima de 23. Probablemente el punto de corte ideal sería 0,8 o 0,5 por metro cuadrado de superficie corporal, que es más o menos lo que estudió de punto de inclusión el Partner, el Trials estudio. Entonces, eso es muy importante. Adicionalmente a eso, ayer explicábamos esto claramente, que el eco hace una subestimación dramática de los tamaños del anillo. Esa subestimación puede ser en promedio entre 2 a 5 milímetros el eco transtorácico y 2 a 3 milímetros el eco transesofágico y viene dado básicamente porque hace una medición de una estructura oval en una sola dimensión y esa dimensión habitualmente que es esta, es un diámetro más pequeño que el diámetro máximo del anillo. Evidentemente esa subestimación lleva a una subestimación del tracto de salida y por la fórmula lleva a una alteración de las dimensiones de la válvula aórtica. Cuando se hace por 3D, no voy a presentar los trabajos tampoco, pero cuando se hace por 3D, calculando el área de esto, la consistencia es mucho mayor. Ya sabemos esto, ayer lo explicábamos. El CT da un anillo de tamaño mayor y esta puede ser también una apreciación por el cual hay gran número de inconsistencia en los pacientes, porque el diámetro tampoco es suficientemente bueno. El área valvular para mí es una variable que induce a confusión y yo no tengo problemas en mi laboratorio, lo voy a decir clarito. Yo pacientes que tienen menos de 4 metros, o sea, yo le creo los gradientes y mi función básica es, a pesar de que tengo áreas bajas con gradientes altos y yo sé que ahí existe posibilidad de que eso lo tengamos en la práctica rutinaria, no tanto en la magnitud que dice Pivarot como vamos a explicar en la siguiente charla, es mucho menor. Cuando yo tengo gradientes medios en un paciente que tiene gasto normal, gasto cardíaco normal, yo no me complico con la vida del paciente y le pongo estenosis moderada. El hemodinamista o el cirujano te quiere decir, dime el área, no le digo el área ni loco, ni que me paguen. Porque, ¿por qué razón? Porque eso induce a reclasificar un paciente que tiene un bajo gradiente en una estenosis severa y el paciente viejo, anciano, con cualquier sintomatología por EBOT, le duele la cadera, no camina bien, etcétera, se cansa porque tiene anemia, etcétera, el cirujano, el hemodinamista lo interpreta como insuficiencia cardíaca secundaria de estenosis aórtica y los pacientes los mandan a operar. Sin duda alguna en nuestros países este problema, esto es una reflexión, esta es mi reflexión que yo le hago a mis residentes. Jamás no le crean a los gradientes. Primero el gradiente, primero. Después el área, después en segundo lugar muy lejos. Y después que ustedes hagan la coteja, ¿ustedes tienen duda? Vamos a hacerle un beneficio. Bueno, ya Leo va a decir qué tiene que hacer con ellos. Pero primero créanlos los gradientes. Para mí el área induce a una serie de confusiones, hay una variabilidad interobservador alta, ya dijimos por qué, por el tracto de salida, porque no miden el B1 en forma apropiada, a pesar de que la gente dice que no, porque no hacen las 5 ventanas, porque asume falsamente que el anillo es circular, sin duda alguna no es circular, es oval, y sin duda se ha visto que puede llegar a infraestimar el tamaño del anillo medido por eco hasta 5 milímetros y 6 en algunos estudios hechos por tomografía.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es la presión arterial cuando se mide el estudio. Este trabajo de la Clínica Mayo fue publicado hace apenas 2 semanas y es muy importante que este concepto se maneje. Los pacientes que tienen, y los primeros en presentar data de esto fueron la gente de Cleveland Clinic en el año 2000, en New England Journal of Medicine, en pacientes con disfunción ventricular izquierdo, que le ponían nitroprusiato, la presión de llenado bajaba, el gasto, el volumen, el stroke volume subía, el volumen latido subía en el paciente con disfunción ventricular izquierda. Esto lo hicieron en una data pequeña de pacientes sintomáticos con hipertensión arterial, todos por encima de 140 en promedio, con presiones arteriales de 170, más o menos 26, con hipertensión pulmonar, y lo que hicieron fue colocar y bajar la presión arterial con nitroprusiato y normalizarla y ponérsela por debajo de 140. Y la data es muy dramática porque muestra lo siguiente: cuando usted reduce la poscarga en un paciente que ya ha sido catalogado como severo, que tiene 0,7 de área, con un volumen sistólico bajo y un gradiente pequeño, cuando usted le pone nitroprusiato al paciente, el gradiente aumenta porque usted le está quitando la poscarga aumentada, la válvula abre mejor, el paciente puede generar mayor volumen sistólico. Entonces aumenta el volumen sistólico, aumenta el área, la presión diastólica cae y el paciente mejora. Esto ha llevado a una editorial de la doctora Catherine Otto en ese mismo volumen de Circulation de hace 2 semanas, que establece lo siguiente. Por eso yo siempre le digo, pongan la presión arterial cuando hagan una medición de estenosis aórtica. Entonces, miren lo que establece el grupo de la doctora Otto. Si el paciente antes del reemplazo, usted tiene bajo gradiente, o sea, menos de 40, el área le dio 0,9, usted está sintomático el paciente, trate la hipertensión arterial y reevalúe después los síntomas y reevalúe el eco. Evalúe si hay que esperar o reemplazar dependiendo de la sintomatología del paciente. Si el paciente está sintomático, no me quiero meter con esto con Leo, pero Leo va a hablar de esto, bueno, considere esperar y reevaluar la estenosis aórtica una vez controlado la presión arterial. Esto es muy importante que se sepa porque esta es una condición, y esto lo conversaba Bermejo también en la Argentina, esta es una condición que sin duda lleva a una infraestimación de los gradientes con una sobreestimación de la severidad por área. Evidentemente, al poner una poscarga mayor, el paciente tiene un stroke volume menor, un volumen latido menor y evidentemente genera gradientes menores. Pero miren cómo en el mismo paciente apenas 4 milímetros de gradiente medio hace que el área aumente 0,3 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, señores? Deben medir obligatoriamente. ¿Cómo estoy en tiempo? ¿Me estoy tardando mucho? ¿Sí? ¿Estoy mucho? Ok, hay que medirlo siempre la presión. Entonces, lo otro que dicen las guías es lo siguiente: hay que medir la relación de integrales. La relación de integrales es para sacar de la ecuación y corregir los altos gastos, bajos gastos en los pacientes, midiendo la relación ITB1 y ITB2. Esto es muy fácil de hacer, habitualmente 0,25 indica severa, pero más recientemente el mismo grupo de la Mayo Clinic, el mismo trabajo de Michelena y colaboradores de la Mayo, muestra que esto no es perfecto y depende también del tamaño del tracto de salida. O sea, en pacientes con tracto de salida pequeño, el punto de corte es 0,22, y en pacientes con tracto de salida grandes, ese punto de corte es 0,39. De allí que también es un punto que depende del tamaño del tracto de salida y no es un punto fijo. De allí que las guías dicen lo siguiente: lo que está en amarillo, yo lo veo verde, a pesar de que ellos dicen aquí yellow, pero lo que dicen aquí amarillo es lo que deben hacerse. Entonces, velocidad, gradiente medio y la ecuación de continuidad. Lo que están en verde, que son estos, que sí verdaderamente está en verde. Estos dicen que es blue, pero yo lo veo, bueno, blanco, pero bueno, X. Esto también se podría hacer, y los que están aquí son los que no deberían hacerse sino para investigación. Pero, ahí vamos a otro pero. Probablemente debería medirse la recuperación de presión y el Energy Loss Index. Yo lo llamo el ELI. Nosotros lo llamamos en el laboratorio ELI. ¿Le mediste el ELI o no le mediste el ELI? Entonces, ¿qué es medir el ELI? El ELI viene dado de un concepto del grupo de Pivarot hace 13 años. En el primer paper lo publicaron en Circulation en el 2000.
Y está claramente establecido que para las mismas áreas y el mismo volumen latido, cuando un paciente tiene la aorta pequeña, tiene mayor recuperación de presión, o sea, tiene gradientes mayores y tiendes a sobreestimar el tamaño, el grado de estenosis. Está establecido por ellos desde hace unos años atrás, desde el año 2000, que un ELI calculado de 0,5 tiene un valor pronóstico importante. Y la fórmula de ELI es muy sencilla, es muy fácil, es medir el área de la válvula aórtica y medir el área de la aorta ascendente de la unión sinotubular, y esto corrige la recuperación de presión. Esto pareciera no ser verdadero y las guías dicen que no hay que medirlo rutinario, pero nosotros empezamos a medirlo ahora rutinariamente en el hospital. Después de este trabajo del grupo del CEAS, también publicado este año, que muestra claramente que estos pacientes, cuando tienen un ELI por debajo de 0,6, estos pacientes tienen un pronóstico independientemente del área no medida por ELI. O sea, la observación de la medición de la recuperación de presión rutinaria en el laboratorio te permite no solo reclasificar la estenosis aórtica, como vamos a ver más adelante, sino que también te permite tener un valor pronóstico independiente de los gradientes y de la fracción de eyección. No voy a concluir con esto. Hacer la medición requiere hacer una cuantificación precisa, saber las limitaciones de cada una de las mediciones, llámese gradientes, ITB1, ITB2, diámetro del tracto de salida. Créanle siempre a sus gradientes. Para mí probablemente las guías deban ir a bajar el punto de corte a 0,8, que es lo que hace la Cleveland Clinic, que no es lo que hacemos habitualmente los cardiólogos y no es lo que manejan los cardiólogos en forma general. Llevar el punto de corte a 0,5 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal corregida. Créale mejor a los gradientes cuando las condiciones basales del paciente estén bien, no tenga un alto gasto o un bajo gasto. Haga una medición apropiada del tracto de salida, tiene que tener mucho cuidado. Tiene que medir siempre las 5 ventanas. Y en el paciente que tenga una aorta pequeña, menor de 27 en la unión sinotubular, hágale en forma rutinaria o hágalo usted en forma rutinaria la medición del ELI o el Energy Loss Index. Es muy importante porque eso le va a permitir, vamos a ver eso en la próxima charla, reclasificar muchos pacientes que usted ha tenido como estenosis severa por la sobreestimación de gradientes, por la recuperación de presión, y probablemente lo va a reclasificar como moderadas. Con eso quiero terminar y después Leonardo le va a dar el resto de la charla. Gracias. Muchas gracias.